Espero que hoy puedan dormir bien. De verdad, espero de todo corazón que hoy no tengan una parálisis del sueño, que no se les vaya a subir el muerto. Es, es mucho más importante de lo que pueden imaginar, por más que la gente quiera restar la importancia. Es nuestro cerebro abierto a un nivel de conciencia distinto, a cosas que regularmente no podemos ver ni escuchar. Pero ¿saben qué es lo peor? Que a veces eso funciona como una puerta, para que eso que vive en los sueños cruce a este mundo, o como un catalizador, para que nuestra percepción trascienda. Lo que quiero decir es que a veces esas figuras horribles que habitan nuestras pesadillas pueden estar ahí una vez que hayamos despertado. Así que te voy a pedir que escuches con mucha atención no solo estas historias, sino también cualquier ruido que se escuche en tu habitación esta noche. Mi nombre es Uriel Reyes, les saludo desde una muy tormentosa Ciudad de México. Bienvenido, bienvenida. Ya estás entrando en los siguientes relatos de la noche. Hola Uriel y comunidad. Quiero compartir con ustedes una experiencia que me ha tenido en vilo durante los últimos meses y siento que necesito sacar esto de mi pecho para ver si alguien más ha pasado por algo similar. Todo comenzó, como les digo, hace un par de meses. Estaba atravesando una etapa muy difícil en mi vida. Tuve una pelea muy fuerte con mis hermanos y nos alejamos mucho. También me distancié de mis amigos y la soledad comenzó a consumirme. Trabajo como auxiliar de recursos humanos en una empresa grande de productos médicos, y la situación no era mejor ahí. Los problemas entre los trabajadores y la cantidad abrumadora de tareas me tenían al borde del colapso. Sentía que estaba a punto de explotar. Una noche, mientras intentaba dormir, me ocurrió algo que jamás había experimentado. Me dio una parálisis de sueño, o mejor conocido como una subida del muerto. No podía moverme. Sentía como si una fuerza invisible me tuviera atrapada en la cama. Mi corazón latía con fuerza. Eso me empezó a pasar una vez a la semana y luego, mientras mi estrés se incrementaba, también lo hacían las parálisis del sueño. Me asustaba mucho, pero no pasaba de que no pudiera moverme. Al final me forzaba a quedarme dormida, a dejar de tener miedo. Pero luego no solo no podía moverme, sino que empecé a experimentar alucinaciones. Hola. La primera vez me despertó una voz. Hola. Abrí los ojos asustada creyendo que fue parte de mi sueño. Pero Hola. entonces lo escuché de nuevo. Y puedo jurar que ella estaba totalmente despierta. Que esa voz estaba ahí. Que esa voz venía de al lado de mi ropero. Es muy raro, pero no puedo decir con certeza si ese hola era voz de hombre o de mujer o de niño. Era un tono de voz que jamás había escuchado. De pronto, justo cuando escuché el segundo hola, una presión horrible cayó sobre mi cuerpo. Sentí un miedo que jamás había experimentado. Era como si quisieran tirarme de mi cama. Al día siguiente me convencí de que solo había sido una pesadilla, pero las parálisis de sueño comenzaron a ser más frecuentes. En una ocasión sentí las manitas de un niño pequeño intentando alcanzarme. En otra vi una sombra enorme al lado de mi cama. Esa cosa medía unos 2 metros, casi tocaba el techo, y aunque no tenía rostro, sabía que me estaba mirando a mí. Esa sombra era tan negra que incluso resaltaba en la oscuridad de mi cuarto, pero sin duda, lo que más me causó terror fue la noche que me despertó el llanto de una mujer. Cuando abrí los ojos no podía moverme, pero pude sentir claramente en los pies de mi cama como alguien se sentaba. Luego mis ojos siguieron el sonido del llanto y la vi. Era una mujer con el cabello largo y despeinado,
sentada a mis pies, como en cuclillas. Su cara estaba pegada a sus rodillas y podía escucharla decir, no, 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 como murmurando mientras sollozaba. Pero no era lo único que estaba ahí conmigo esa noche. Había una segunda mujer. La podía ver al fondo de mi cuarto. Estaba al lado de mi ropero, como escondida. Apenas podía distinguirla porque mi cuarto es muy oscuro, pero podía ver su silueta y sus ojos que brillaban como los de un gato. Ella también estaba murmurando palabras que yo no entendía. Estaba inmóvil, pero con su vista muy clavada en mí. Comencé a intentar rezar el Padre Nuestro, pero no podía terminar la oración. Cuando pude moverme, me levanté de inmediato a prender la luz y fui a lavarme la cara, no sin antes ir prendiendo todas las luces de mi casa. Y esa noche, evidentemente, ya no pude dormir. Investigué y leí que las parálisis del sueño en muchas ocasiones causaban alucinaciones auditivas y visuales, y eso me relajó un poco. Sabía que era cosa de mi mente, pero entonces empezaron a suceder cosas, incluso cuando estaba despierta. Cosas que ya no podía explicar así. Empecé a escuchar pasos descalzos caminando, pasos chiquitos como de niño, y a veces también se escuchaban corriendo por mi casa. También comencé a escuchar la risa de un niño, y con el tiempo, aquella sombra negra comenzó a aparecerse durante el día. Primero en mi casa, sí, pero luego también en el trabajo. Una de las cosas que más me asustó y que me convenció de que todo era real fue cuando una tía que estaba de visita en mi casa le comentó a mi mamá que había escuchado claramente a un niño corriendo descalzo en el cuarto de arriba. Mi madre, que también lo había escuchado, pensaba que era el niño de los vecinos, pero cuando comenzó a escuchar esos pasos en el pasillo de la casa por la noche, se dio cuenta de que algo no estaba bien. En otra ocasión fue a mi cuarto en la noche. Me despertó y me preguntó que qué me pasaba. Le dije que no tenía nada, que estaba dormida, pero ella me dijo que la despertó un llanto. Se despertó asustada, creyendo que algo me podía estar sucediendo, o a mi hermana, que dormía en el cuarto de al lado. Pero cuando salió al pasillo a ver, escuchó claramente que el llanto venía de mi cuarto, y justo cuando abrió la puerta de mi habitación, el llanto inmediatamente cesó. Por supuesto, me dio mucho miedo lo que me dijo, y me fui a dormir con ella. Mi papá trabajaba de noche, así que en su cama cabíamos las dos. Al día siguiente, una compañera de mi trabajo me preguntó si me sentía bien. Me dijo que me miraba muy cansada. No pude más y le comenté lo que me estaba pasando. Y de verdad, pensé que no me iba a creer. Pero ella me explicó que a veces el estrés atrae entidades negativas. Me recomendó ir a terapia, socializar más y encontrar formas de distraerme. Decidí seguir sus consejos y poco a poco las manifestaciones comenzaron a disminuir. Sin embargo, todavía veo a esa sombra de 2 metros de reojo, sobre todo cuando estoy muy estresada, y ocasionalmente seguimos escuchando los pasos de un niño caminando descalzo por la casa. Los llantos de mujer cesaron y espero no volver a escucharlos, porque esa cosa es la que más me aterra. Tampoco he vuelto a ver a la mujer que se oculta detrás de mi armario. Aunque estas experiencias han disminuido, no he logrado perderles el miedo completamente. Es mentira eso de que te acostumbras a ver cosas. A veces me pregunto si algún día desaparecerán por completo, o si siempre van a estar ahí. Pero gracias por escucharme, comunidad. Espero que compartir con ustedes esto me ayude a encontrar un poco de paz y tal vez a entender un poco mejor lo que me ha estado pasando. Hola Uriel, buenas noches. Mi nombre es Dani y me encanta escuchar relatos de la noche. Me gusta mucho el trabajo que hacen. Soy de Baja California, pero no diré de dónde, porque una de mis hermanas también escucha relatos de la noche.
Hace días estaba escuchando el relato Nunca dejes sin cumplir una promesa a la Santa Muerte y recordé algo que pasó en mi infancia. Así que me voy a animar a compartirlo con ustedes. Mi familia es cristiana. Desde que tengo 5 años siempre hemos asistido a la iglesia. Cuando tenía 11 años, mis papás se convirtieron en copastores y mi padre también en líder de alabanza. Mis hermanos y yo prácticamente pasábamos todo el tiempo en la iglesia porque teníamos que estar ahí con ellos, ayudando en lo que se necesitara. Así que de algún modo terminé sirviendo en la alabanza también. Era algo muy agotador porque al salir de la escuela teníamos que ir a los ensayos. Solo podíamos descansar un día a la semana, sobre todo cuando había algún evento de evangelización, que era cuando se hacía servicio 2 o 3 días seguidos, y al finalizar se les daba comida a las personas. Era una forma de invitar a las personas esos días para que conocieran de Dios. En esos eventos se veía de todo, desde personas hablando en lenguas, liberaciones, personas llorando, gritando, brincando, riendo, en fin, muchas cosas a las que te terminas acostumbrando y que ya no es algo que te provoque asombro. Pero recuerdo que un día, en uno de estos eventos, estábamos tocando en la alabanza, ya para terminar al final del servicio. Me acuerdo muy bien que había mucha gente y entre ellos, un señor que llevaba a su esposa, una señora muy alta, guapa, pero con cara molesta, como si estuviera enojada por algo. Lo recuerdo porque estaban sentados hasta adelante, enfrente del púlpito. Cuando el pastor de la iglesia dijo que si había alguien que quisiera que oraran por él, que se acercara, el esposo de la señora lo hizo. Se puso de pie y caminó hasta el pastor. Le dijo algo. Estuvieron hablando en voz baja por un tiempo, y el pastor volteó con la pastora, su esposa, y le dijo que se acercara. Hablaron en voz baja por un momento, y la pastora afirmó con la cabeza. Se acercó a la señora y empezó a orar por ella. El pastor se giró y siguió orando por otras personas, y cuando la pastora se acercó a orar por la señora, ésta empezó a gritar y se dejó caer en el piso. La pastora siguió orando, y mientras su oración se hacía más fuerte, la señora empezó a hacer movimientos en el piso. Se retorcía como una serpiente mientras gritaba que se callara. Mi mamá se acercó a ayudar a la pastora y entre las dos trataban de orar por ella. Yo estaba un poco asustada. Ya me había tocado ver una liberación, pero nunca algo como eso. Era imposible no verla porque se retorcía de una manera muy extraña. El pastor también se acercó para orar por ella y entre los tres parecía que estaban logrando algo porque había dejado de gritar. Pero, de repente, la mujer levantó la cabeza y recuerdo que sus pupilas estaban muy dilatadas. Casi parecía que sus ojos eran de un negro total. Cuando levantó su mirada parecía como si buscara algo o a alguien. Mi papá, que estaba en la alabanza por ser el líder, nos dijo que no la viéramos a los ojos, que lo cerráramos, que cantáramos con fuerza, con mucha fe. Yo intentaba hacerlo, pero al mismo tiempo me daba curiosidad ver qué estaba pasando, si de verdad sus ojos se habían puesto negros o solo había sido mi imaginación. Abrí mis ojos solo un poco y pude ver cómo el esposo de la señora ayudaba a cargarla, cómo la llevaban a un pequeño cuarto que estaba a un lado. Entraron ahí mi mamá y la pastora, y nosotros seguimos con el servicio hasta que se acabó. El resto del evento, la curiosidad me picaba porque nadie salió de ese cuarto hasta que se fue la última persona. La señora salió caminando muy cansada. Su esposo la ayudaba. Agradecían a la pastora y a mi mamá. Todos los de la alabanza estábamos comiendo y mirando. Entre nosotros tratábamos de dar ideas de qué pudo haberle pasado a la señora para que una liberación fuera así de intensa, tan larga. Solo nos reímos nerviosos y cambiamos de tema. Todos teníamos entre 12 y 15 años, así que no era como si en realidad supiéramos mucho del tema aún. Por muy en la alabanza que estemos, no dejan a los niños estar en las liberaciones fuertes, ni en ningún evento de ese calibre. Ese día llegamos a mi casa como a las 11 de la noche.
completamente agotados. Nos fuimos a dormir en cuanto llegamos. Fue alrededor de las 2 o tal vez 3 de la mañana cuando escuché mucho ruido en el pasillo afuera del cuarto. Me desperté. Me di cuenta de que mi hermana mayor estaba llorando. Le pregunté qué pasaba y me dijo que no saliera, que mi mamá se había puesto mal, pero que no saliera. Ella es 2 años mayor que yo, es muy madura y centrada. Hasta la fecha sigue muy metida en la iglesia. Ella siempre tuvo un don, o bueno, así le decimos en la comunidad cristiana. Ella percibe a los espíritus o demonios que traen algunas personas. Puede entrar en una casa y percibir lo que hay ahí, como si en esa casa hubo brujería, violencia, abusos, etc. Cuando mi hermana me dijo que no saliera, miré cómo sus manos temblaban mientras veía hacia la puerta. Tomó un respiro y ella salió. Yo me paré de la cama y me acerqué a la puerta, pero no salí. Pude escuchar a mi mamá vomitando y a mi hermana llorando o tratando de orar. Mi papá no estaba porque saliendo del evento se fue a trabajar. Él trabajaba en una fábrica de madrugada. Había pedido permiso unas horas para poder estar en el evento de la iglesia, y cuando salimos solo fue a dejarnos a la casa y se fue para el trabajo, así que no había nadie más a quien acudir. Sentí como mis manos temblaban, y no sabía qué hacer porque mi mamá se quejaba cada vez más fuerte, y el ambiente de la casa se sentía cada vez más frío, más oscuro, más pesado. Di un brinco cuando mi hermana entró de nuevo al cuarto. Me dijo que le pasara el teléfono de la casa. Se lo pasé y salió de nuevo, dejando la puerta esta vez un poco abierta. Escuché cómo le decía algo que dejara a mi mamá en paz, y a mi mamá solo quejarse y vomitar. Mi hermana le marcó al pastor. Esto lo supe hasta el día siguiente cuando ella me lo contó. Le preguntó si podía ir a la casa porque mi mamá estaba muy mal. El pastor le dijo que en ese momento no podía, ya que la pastora estaba pasando por lo mismo que mi mamá, pero le dijo que la podía guiar en la oración, a mi hermana, al mismo tiempo que él lo hacía para la pastora. Le dijo que lo que las estaba atacando era algo muy fuerte, pero que ellas eran hijas de Dios, que podrían salir de eso. Yo escuché cómo mi hermana empezó a orar en voz muy alta y mi mamá empezó a vomitar cada vez más. Solo pude cerrar mis ojos y decir en mi mente: por favor, Dios, haz que pare. Por favor, Diosito, haz que pare. Por favor, que pare. No podía dejar de pensar en eso. Esa frase era lo único que estaba en mi cabeza. Después de unos 20 minutos, todo pareció calmarse. Me acerqué a la puerta y la abrí un poco más y miré a mi hermana ayudando a mi mamá a volver a su cuarto. Mi hermana me dijo que me durmiera, que todo estaba bien, que ella se iba a dormir con mi mamá. Así que me volví a acostar en mi cama, pero no pude dormir bien esa noche. Cada vez que cerraba mis ojos veía a la señora retorciéndose con los ojos negros. Al día siguiente, en la mañana, todo estaba como si nada hubiera pasado. Mi mamá estaba haciendo el desayuno, aunque se veía cansada. Mientras desayunábamos, le pregunté a mi mamá que qué le había pasado, que si estaba bien. En mi casa siempre hemos tenido muy buena comunicación acerca de todo. Si alguna vez teníamos duda acerca de algo, sabíamos que podíamos preguntar y que nos iban a explicar, que nos iban a hablar con la verdad. Mi mamá nos dijo que lo que le sucedió la noche anterior fue por la liberación que había hecho. Nos dijo que la señora que llevaron había estado metida en cosas de brujería, en cosas muy fuertes, que pudieron ayudarla, pero que eso mismo que le quitaron trató de atacarlas a ella y a la pastora al mismo tiempo. Nos explicó que no esperaban hacer una liberación así de fuerte sin preparación, pero no podían no ayudarla porque ya iba muy mal. Para ese tipo de liberaciones tienen que tener mínimo una semana de ayuno, de lectura de salmos y de oración, para ir cubiertas y preparadas, y que no pasara lo que sucedió esa noche. Le pregunté a mi hermana si había podido ver qué era lo que estaba atacando a mi mamá, y me dijo que no pudo verlo por completo. Estaba dormida cuando una voz le dijo que se levantara. Una voz le dijo que mi mamá la necesitaba. Así que ella se levantó y algo le dijo que tenía que dirigirse al baño. Cuando llegó vio la puerta abierta, pero la luz estaba apagada, y ahí pudo ver a mi mamá hincada, vomitando,
y un bulto negro colgado en su espalda, con sus brazos alrededor del cuello de mi mamá. Cuando prendió la luz ya no pudo verlo, ya no estaba. A aquella señora ya no la volvimos a ver, pero espero que fuera lo que fuera que la estuviera atacando, no haya vuelto a su casa aquella noche que lo alejaron de la pastora y de mi mamá. Y esa es mi historia, comunidad. Tal vez no sea tan fuerte como otros relatos que he llegado a escuchar aquí, pero espero que les haya gustado, o por lo menos entretenido. Tal vez después me anime a seguirles contando más historias que me han pasado a mí y a mi familia. Y, no sé, que aprendan algo de ellas quizás. Muchas gracias. Gracias por continuar por aquí, por ser de ese porcentaje que soporta un episodio completo de Relatos a la Noche. Crecemos poco a poco porque definitivamente estas historias aterradoras y a la vez tan posibles, tan cercanas a nosotros, no son para cualquier tipo de público. La comunidad Relatos a la Noche es muy especial. Por eso, gracias por formar parte de ella. Te recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Creo que sobre todo estamos muy activos en Instagram, pero en todos lados nos vas a encontrar como RDLN Oficial. Por ahí nos va a encantar leerte y que nos muestres cómo escuchas las historias de Relatos de la Noche. Pero ya, se acabó el descanso. Es hora de continuar. Y toma muy en serio, por favor, cualquier sueño que tengas esta noche. Hola Uriel, hola comunidad. Soy Javier Quiroz y les hablo desde el estado de Durango. No hace mucho que escucho historias de terror. La primera vez fue con el relato de la cabra que puede hablar y la verdad, me alegró saber que no soy el único que ha pasado por una experiencia sobrenatural así de terrorífica. Hace poco terminé de escuchar el conjunto de la canasta de las brujas, lo cual me hizo recordar un evento que tuvimos mi familia y yo en el 2021, en julio, durante las vacaciones de verano. Bueno, mejor les relato la historia para no hacerles perder su tiempo. Solo les pediría que, por favor, censuren el nombre de mi pueblo. Nosotros somos de una comunidad turística del estado de Durango, mejor conocida como... Mi madre siempre se ha dedicado a la venta de comida, pues es un negocio bastante favorable económicamente. Por eso siempre cerrábamos tarde por si llegaba algún cliente. Pero en uno de esos días casi no había turismo. Nadie pasaba por aquí. Aunque, igual, mi mamá, mis hermanos, una amiga de mi hermano y yo nos quedamos en nuestro puestecito de comida para atender a los clientes si es que llegaba alguno. Ya era muy tarde, aproximadamente a las 12 de la noche. Mi hermana y su amiga estaban sentadas en una mesa detrás de mí. Mi hermano jugaba con su teléfono y mi mamá y yo estábamos platicando. Ella adentro y yo por la parte de afuera del puesto. De un momento a otro, ambos sentimos un escalofrío terrible. Te juro, Uriel, que sentí como si alguien hubiese puesto hielo en mi sangre, pues todo mi cuerpo se heló de repente. Ambos volteamos a nuestra izquierda y quedamos horrorizados. Mi madre me contó que ella solo podía ver una sombra grande, pero yo vi algo más siniestro. Yo vi lo que parecía ser un perro, pero del tamaño de una persona, enorme. Su pelo estaba erizado como si estuviera enojado, y podía ver cómo me enseñaba los dientes, mientras escuchaba un gruñido que me asustaba cada vez más. Pero lo más aterrador de él es que no tenía ojos. Esa cosa no tenía ojos. Solo tenía dos cuencas vacías, de las cuales estaba saliendo sangre, como si sus ojos hubieran sido arrancados. No me podía mover y mi madre tampoco. Esos segundos parecían eternos. De un momento a otro vi como el perro saltó sobre nosotros. Se abalanzó hacia el puesto, pero, comunidad, les juro por la memoria de mi abuelita que fue lo que más quise, que llegó un señor con vestimenta blanca. Un señor que no parecía tener rostro. No se lo pude ver. Él desvió al perro no con un golpe o un susto, sino con un suave deslizamiento de su mano.
Enseguida el perro cayó, como si hubiese recibido un golpe bastante fuerte, pero nuevamente se incorporó y saltó otra vez. El señor deslizó su mano nuevamente, pero esta vez el perro cayó atrás de donde estaban mi hermana y su amiga. Cuando pasó detrás de ellas, mi hermana lanzó un suspiro de terror y dijo que se erizó su piel. Su amiga, sin motivo aparente, comenzó a llorar, diciendo que sentía mucho miedo. En ese momento mi hermano se acercó a mí. También comenzó a sentir miedo. Se estaba riendo de los nervios. Yo solo podía ver cómo ese perro salía corriendo como si estuviese herido. Lo vi correr hacia las sombras que producía una farola. Todos pudieron ver a ese perro del tamaño de una persona, a esa bestia siniestra y terrorífica. Cuando mi mamá lo vio nos indicó que teníamos que irnos, pero de un momento a otro ella se comenzó a sentir mal, como si hubiese recibido un golpe en la cabeza. Rápidamente todos comenzamos a guardar las cosas para irnos. Lo último que faltaba era cerrar y guardar un tanquecito de gas que teníamos en la parte trasera del puesto. Cuando me dispuse a hacerlo sentí una mirada pesada en mi espalda. Por inercia volteé hacia atrás, y hasta ahora pienso que jamás debí hacerlo. Solo el recordarlo, solo el hecho de decirlo, hace que vuelva a sentir el miedo de esa noche, como si de nuevo estuviera ahí. No muy lejos de mí, como a unos 50 metros, pude ver a una mujer en la copa de uno de los árboles. Cuando la vi me paralicé. No me podía mover, solo podía verla, solo podía parpadear. Vi su ropa toda sucia y desgastada y vi su cara. Esa cara tan horrenda que haría correr a cualquiera. Su cara estaba llena de heridas, como si lo hubieran cortado con una navaja. Entre más la veía, más terror me causaba. Pero entonces esa cosa se llevó una de sus manos a la boca, como si se estuviera aguantando la risa. Nuevamente sentí como esos segundos se convertían en los más largos de mi vida. Y de pronto vi cómo esa mujer saltó del árbol, pero no parecía caer o volar, sino más bien planear. Cuando estaba próxima a llegar a mí, ese señor vestido de blanco llegó nuevamente y se interpuso, haciendo que esa mujer, esa cosa, diera un salto hacia atrás, como si se hubiera impulsado de algo para hacerlo. Hasta ese momento pude mover mi cuerpo y apresurándome cerramos. Entre mi hermana y yo ayudamos a mi mamá a caminar. Cuando nos subimos y dimos la vuelta para salir, nos encontramos con una tía, a la cual no dudamos en decirle y advertirle lo que vimos. Le dijimos que le daríamos un aventón a su casa para que su hija y su yerno le hicieran compañía. No queríamos que estuviera sola. Cuando llegamos a su casa y mi tía llamó a mi prima, ella y su novio salieron. Pero tan pronto ella salió de su casa, mi prima se desmayó cayendo al suelo de golpe. Mi tía y yo nos bajamos para ayudarla, pero ella no parecía recuperar la conciencia, ni siquiera después de ponerle un poco de alcohol en la cabeza y la nariz. Cuando por fin pudo reaccionar, comenzó a llorar y a ponerse histérica, exclamando que algo se la quería llevar, que algo estaba entre nosotros cuando llegamos. Rápidamente me despedí. Nos dirigimos hacia nuestra casa, a nuestro lugar seguro. En el camino escuchamos risas, risas burlonas que nos acompañaban mientras que mi mamá se sentía mal, peor a cada momento que pasaba. Cuando por fin llegamos a casa nos dimos prisa en entrar. Al cerrar la puerta, les juro por Dios que algo chocó contra ella, como si algo le hubiera golpeado desde afuera. Rápidamente puse el seguro y llevé a mi mamá a la sala. Ella comenzó a recuperarse poco a poco y me pidió que trajera uno de los cirios benditos que tenía en su cuarto. Mi madre, un tiempo catequista, sabía algunas oraciones especiales, pero cuando intentaba rezar las olvidaba. Cada vez que sucedía eso se escuchaba esa risa siniestra de nuevo, allá afuera, pero muy, muy cerca. La llama del cirio se movía de manera extraña, como si alguien intentara apagarla, y comenzaba a producir humo negro. Mientras mi mamá hacía un esfuerzo por rezar, allá afuera se reían aún más.
Pero cuando recordó la oración y la rezó de manera correcta, lo que se escuchó allá afuera de la casa, fue un grito terrible, como si a una mujer le hubieran hecho algo. Desde ese momento el ambiente se comenzó a sentir mejor, más tranquilo. Ya no escuchamos esa risa y todo parecía estar en paz. Pero aún así, seguimos teniendo un miedo terrible. Ese miedo no pasa así nada más, con el silencio. Al día siguiente, cuando fuimos a abrir nuevamente el puesto, al limpiar pude ver unas gotas de sangre regadas, justamente en el lugar donde vi a ese perro. Y sé perfectamente que esta historia puede sonar muy fantasiosa, Uriel, pero te juro que esto fue lo que pasó. Aunque nadie nos crea, aunque solamente los que la vivimos podamos estar convencidos de que fue verdad. Desde pequeño me he visto envuelto en experiencias sobrenaturales, pues varios brujos de la comunidad me dijeron que poseía la sensibilidad para ver a seres de bajo astral. Pero desde que tengo memoria, solo esa experiencia ha sido verdaderamente aterradora para mí. Es lo peor que he vivido. Del señor de blanco nunca supimos más. No supimos de dónde salió ni a dónde se fue, pero le agradezco y le voy a estar agradecido siempre por lo que hizo por nosotros aquel día. Si alguien ha tenido una experiencia similar, me encantaría saberla. Me encantaría que me comentaran qué hicieron o qué creen que fue. Tal vez así logre entender qué fue lo que presenciamos mi familia y yo. Muchas gracias por escucharme. Por creerme también si logran hacerlo. Pero con escucharme me siento más que satisfecho. Que pasen muy buenas noches. Buenas noches, comunidad. Espero que no se haya metido tanto el sonido de la tormenta de esta noche, pero se puso bastante dura, acompañándonos a narrar estas historias. Un saludo, un abrazo y mucho amor hacia allá. Esto fue Relatos de la Noche.